Pues nuevamente bienvenidos alumnos de la Universidad Internacional Mesoamericana en su carrera de técnico superior universitario en protección civil a este segundo cuatrimestre con la primera materia que se llama de la protección civil a la gestión del riesgo de desastre. Hemos visto acerca de la evolución que ha tenido la protección civil hasta llegar a la gestión del riesgo de desastre, cómo ha sido este camino a través de la historia y del tiempo, no tan solo en México, sino a nivel internacional. También hemos visto en la primera materia que vieron conmigo el surgimiento de los diversos conceptos que se utilizan hoy en día. Y pues bien, el día de hoy no se puede. Y pues bien, en esta clase vamos a hablar acerca de los conceptos fundamentales de la gestión del riesgo de desastre, todos esos conceptos que vamos a usar y que vamos a conocer y que vamos a leer en todo lo que tengan ustedes que hacer de hoy en adelante. Y recuerden, pues que la gestión del riesgo de desastre surge como un modelo nuevo para explicar el riesgo de desastre después de que varios estudiosos de las ciencias sociales se reunieron y determinaron que el paradigma dominante en aquel entonces, es decir, el fisicalista, el que únicamente se iba al producto del desastre y no a la raíz del asunto, trataba de aplicar cuestiones físicas para la solución de los problemas. Entonces, estos estudiosos de las ciencias sociales, a través de sus investigaciones, determinaron que la sociedad forma parte del problema, forma parte del desastre. Por eso se dice que los desastres son socialmente construidos, ¿sí? A través del tiempo, a través de un proceso. Entonces, con la gestión de riesgo de desastre pasamos de el paradigma reactivo, es decir, siempre la respuesta, esperamos el golpe y después respondemos. Pasamos al paradigma preventivo. ¿Qué es un paradigma preventivo para buscar, precisamente, válame la redundancia, prevenir que ocurran los desastres? Porque lo correcto sería saltar al paradigma prospectivo, es decir, prever antes de que pasen las cosas. Pero bueno, con que sea preventivo o seamos preventivos ya estamos dando un paso adelante en este rollo. Y bien, pasamos entonces de gestionar desastres a gestionar el riesgo de desastre, es decir, prevenir que los desastres no ocurran. Y esto a nivel local, estatal, municipal, federal o incluso en el plano internacional. Y hay que recordar precisamente de esa historia del tiempo, de esa línea del tiempo que vimos en las otras clases, que las Naciones Unidas en 1990, el 99, determinaron que ese decenio lo iban a llamar el Decenio Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales. Entonces, durante este decenio, de las cosas más relevantes fueron la introducción de varios conceptos relacionados con el riesgo de desastre, precisamente, entre los que se encuentran conceptos como el de amenaza, exposición o riesgo, así como la necesidad de reducir el riesgo de desastre para un desarrollo más sostenible. Y también la gestión de riesgo de desastre trata estos temas, estos conceptos, la amenaza, la exposición, el riesgo, la gestión del riesgo, y que ustedes deben de conocerlos para poder entender de qué estamos hablando. Y pues bien, como podemos leer en la diapositiva, posteriormente la red de estudios sociales para la prevención de desastres en América Latina retoma el término gestión de riesgo de desastre, que se trata precisamente de un modelo holístico, y como lo indica el doctor Gustavo Wilczek-Klaus en el libro Los desastres no son naturales, se trata de contribuir a la consolidación de la teoría de los desastres como un fenómeno social, es decir, cómo la sociedad participa dentro del desastre para que precisamente este desastre ya
sea o se estudie como un fenómeno social y no bajo el paradigma constructivista, fisicalista. Uh-huh. Y pues así llegamos al 2009, donde la Estrategia Internacional para la Reducción de Riesgo de Desastre, la AIR, en 2009 saca un pequeño folleto que lo denomina terminología sobre la reducción del riesgo de desastre. Y precisamente a nivel internacional, lo vamos a ver primero, vamos a abordar algunas definiciones, algunos conceptos y posteriormente vamos a también a tratar algunos conceptos que utiliza el Centro Nacional de Prevención de Desastres, pero que también aparecen dentro de la Ley General de Protección Civil del 2012, con sus debidas modificaciones en los años hasta llegar al 2024, y que ese marco jurídico es el que eh, es el que encierra todos esos conceptos, todas esas definiciones que usamos en lo que aún en México se llama protección civil. Y bien, vamos a ver algunos conceptos fundamentales a nivel internacional sobre reducción del riesgo de desastres. Y uno de los primeros es amenaza. En México no hemos querido o no se ha querido evolucionar en ese aspecto. Hay todavía en algunos cursos que imparte el Centro Nacional de Prevención de Desastres se sigue llamando o denominando agentes perturbadores y sin embargo a nivel internacional ya se maneja el término amenaza o peligro y ahorita vamos a ver a qué se refieren las dos. Amenaza dice que es un fenómeno, sustancia, actividad humana o condición peligrosa que puede ocasionar la muerte, lesiones u otros impactos a la salud, al igual que daños a la propiedad, la pérdida de medios de sustento y de servicios, trastornos sociales y económicos o daños ambientales. Es decir, una amenaza es un fenómeno, ya conocemos los fenómenos naturales y antrópicos que pueden ocurrir en México y también o puede ser una sustancia. Recuerden que tenemos los fenómenos sanitarios, los fenómenos biológicos o la actividad humana, como puede ser una explosión, como puede ser un incendio y que ocasionarían daños a la propiedad, daños a la vida y trastornos sociales y económicos, hasta los ambientales. Bien, y así también tenemos una división que hace precisamente este folleto de la AIR y nos dice, en primer lugar, las amenazas biológicas. Un proceso, fenómeno de origen orgánico que se transporta mediante vectores biológicos, lo que incluye la exposición a microorganismos patógenos, toxinas y sustancias bioactivas que pueden ocasionar la muerte, enfermedades u otros impactos a la salud, al igual que daños a la propiedad, la pérdida de medios de sustento y de servicios, trastornos sociales y económicos y ambientales. Ustedes van a ver que en todos nos habla de daños a la propiedad, la pérdida de medios de sustento, de servicios, trastornos sociales y económicos o daños ambientales. Entonces, estos precisamente estas amenazas biológicas que ya las vivimos en todo el mundo desde la aparición del COVID, ¿sí? Que ocasionó tantas muertes. Esas son las amenazas biológicas y que de acuerdo al marco de Sendai tenemos que comenzar a tratar. Antes no se hablaba tanto de las amenazas biológicas, pero ahora ya empiezan a surgir como un riesgo próximo que puede sufrir la humanidad. Entonces debemos de conocer acerca de este tipo de amenazas. Y bueno, las amenazas geológicas que ya todos los conocemos, aquí en México las tenemos, y que es un proceso o fenómeno geológico que podría ocasionar la muerte, lesiones, otros impactos a la salud.
al igual que daños a la propiedad, la pérdida de medios de sustento y de servicios, trastornos sociales y económicos o daños ambientales. Después la amenaza hidrometeorológica, que se trata de un proceso o fenómeno de origen atmosférico, hidrológico u oceanográfico que puede ocasionar la muerte, lesiones u otros impactos a la salud, igual que daños a la propiedad y todo lo demás que dicen los anteriores, ¿vale? Amenaza natural, un proceso o fenómeno natural que puede ocasionar la muerte, lesiones u otros impactos a la salud, al igual que daños a la propiedad, la pérdida de medios de sustento y de servicios, trastornos sociales y económicos o daños ambientales. Amenaza socionatural, ¿sí? El fenómeno de una mayor ocurrencia de eventos relativos a ciertas amenazas geofísicas o hidrológicas, tales como aludes, inundaciones, subsidencias de tierra y sequía, que surgen de la interacción de las amenazas naturales con los suelos y los recursos ambientales explotados en exceso o degradados. Es decir, aquí ustedes como pueden ver, todo esto que dice en la parte última, que es la interacción con los suelos y los recursos ambientales explotados en exceso degradados, pues obviamente por la manipulación del hombre. Y después nos hablan de las amenazas tecnológicas, una amenaza que se origina a raíz de las condiciones tecnológicas o industriales, lo que incluye accidentes, procedimientos peligrosos, fallas en la infraestructura, actividades humanas específicas que pueden ocasionar la muerte, lesiones, enfermedades u otros impactos a la salud, al igual que daños a la propiedad, la pérdida de medios de sustento y de servicios, trastornos sociales o económicos o daños ambientales. Fíjense que aquí nos habla de amenazas, pero nada más nos define la biológica, la geológica y la hidrometeorológica, y después de ahí ya se va a los conceptos más centrados en el origen del evento, que son amenazas naturales, socionaturales y las amenazas tecnológicas. Las naturales, como su nombre lo dice, producto de fenómenos naturales, que recordemos que una amenaza por sí misma no ocasiona un desastre. Necesita encontrar las condiciones de vulnerabilidad y exposición para que pueda generar un desastre. Las amenazas socionaturales, que es la interacción entre un fenómeno natural y las condiciones creadas por el hombre. Es decir, si en un cerro, si en un monte, el ser humano empieza a tirar árboles, a degradar el suelo, que es el que absorbe el agua, y llega un momento en que lo llegue a erosionar, bueno, vienen las lluvias y puede producir un proceso de remoción en masa o un deslizamiento, y con esto se produce un desastre. Y por último, las tecnológicas, que son por el mal manejo de la tecnología que va surgiendo, de algunos procesos industriales que vienen saliendo y que no se pueden manejar de manera. Y bien, llegamos al término desastre, que nos dice que es una seria interrupción en el funcionamiento de una comunidad o una sociedad que ocasionan una gran cantidad de muertes, al igual que pérdidas e impactos materiales y económicos y ambientales que exceden la capacidad de la comunidad o la sociedad afectada para hacer frente a la situación mediante el uso de sus propios recursos. Y aquí es muy importante resaltar, señores, que hay algunos autores que sustentan que existen pequeños desastres y desastres a gran escala, porque ellos dicen que, eh, por ejemplo, lo que para un municipio, para un estado, puede considerarse un desastre, quizás a nivel nacional no pudiera considerarse más que una condición de emergencia dentro de ese estado o municipio. Sin embargo, para ellos sí se considera un desastre porque rebasa la capacidad de respuesta que ellos tienen en ese momento para poder responder a la eventualidad que se suscitó. Y sobre todo nos dicen también que estos pequeños desastres que se suscitan diariamente
y que al cabo, por ejemplo, de un año, si sumamos todas las pérdidas que se tienen durante esos pequeños desastres, pudiera hacer el impacto aún más grande que si sucediera un evento de mayor magnitud. Entonces, esto es algo bueno o algo que debemos de tener en mente acerca de estos pequeños o grandes desastres, como lo definen algunos autores. De ahí seguimos al concepto de evaluación del riesgo, que es una metodología para determinar la naturaleza y el grado de riesgo a través del análisis de posibles amenazas y la evaluación de las condiciones existentes de vulnerabilidad que conjuntamente podrían dañar potencialmente a la población. La propiedad, los servicios y los medios de sustento expuestos, al igual del entorno del cual dependen. Entonces, esta evaluación del riesgo es más que nada un análisis de las amenazas que pudieran impactar el entorno donde se encuentra la comunidad y la evaluación de las condiciones de vulnerabilidad y exposición en las que se encuentra la población para poder hacer una adecuada evaluación del riesgo. Y aquí es muy importante resaltar que la mayoría de los estados o municipios, algunos municipios más bien, y a nivel Distrito Federal, ya tienen o ya tenemos a nuestra disposición los famosos atlas de riesgos para poder hacer precisamente esta evaluación de riesgos en nuestros estados, en nuestros municipios, e inclusive no he visto los demás estados como estén, pero en cuestión del Distrito Federal, el Atlas de Riesgos nos permite inclusive ya poder realizar una evaluación del riesgo de manera local, es decir, en una empresa, en una institución, en una manzana, en una comunidad, nos permite hacer esa evaluación del riesgo. Después tenemos el término gestión del riesgo, que nos dice que es el enfoque y la práctica sistemática de gestionar la incertidumbre para minimizar los daños y las pérdidas potenciales. Es decir, debemos de conocer los riesgos a los que se encuentra expuesta la comunidad para poder gestionarlos y evitar o minimizar las pérdidas potenciales que pudieran tener. El riesgo, señores, recuerden que el riesgo es incertidumbre. El riesgo es algo que puede suceder, pero que no ha sucedido y quién sabe si va a suceder. ¿Sí? Eso es lo difícil a veces de explicarle a la gente, a las comunidades, y por eso yo a veces digo, a la gente no le interesa que le hables acerca del riesgo. A ellos lo que les interesa es que les indiques a cuáles amenazas está expuesta su comunidad y qué hacer para contrarrestar lo que pudiera suceder. Porque el riesgo, señores, es muy difícil de explicar. Vuelvo a insistir, el riesgo es incertidumbre. Sabemos que va a suceder, pero no sabemos cuándo. Es como el sismo, después del sismo del 85, en donde se determinó que el próximo gran sismo va a venir de la brecha de Guerrero, que no tenía actividad durante aproximadamente más de 110 años y que estamos esperando el próximo gran sismo de ahí. ¿Cuándo va a suceder? No sabemos. Va a ser superior o igual al del 85. Eso es algo que ya determinaron los científicos que sí, pero ¿cuándo? No lo sabemos. Eso, señores, eso es incertidumbre. Y así llegamos a nuestra querida profesión a la que nos dedicamos, que es la gestión del riesgo de desastre, y que es el procedimiento sistemático de utilizar directrices administrativas, organizaciones, destrezas y capacidades operativas para ejecutar políticas y fortalecer las capacidades de afrontamiento con el fin de reducir el impacto adverso de las amenazas naturales y la posibilidad de que ocurra un desastre. Es decir, a través de directrices administrativas como pueden ser las políticas públicas, las leyes, los reglamentos, todo eso que tiene que ver con las cuestiones de planificación o administrativas. Organizaciones, pues ahí tenemos a las direcciones, coordinaciones, hasta este momento aún de protección civil y en algunos estados ya que les pusieron de gestión integral del riesgo de desastre o de gestión integral del riesgo y que también con la ayuda de capacitación hacia nuestras poblaciones podemos aumentar sus capacidades tanto de afrontamiento
como sus capacidades para poder responder al impacto de una amenaza y con esto evitar que se pueda suscitar un desastre. Después hablamos del grado de exposición. Fíjense que aquí nos dicen grado de exposición y tal les voy a explicar por qué. Y en México únicamente hablamos de exposición. Y dice que grado de exposición es la población, las propiedades, los sistemas u otros elementos presentes en las zonas donde existen amenazas y por consiguiente están expuestos a experimentar pérdidas potenciales. ¿Por qué nos habla de grado de exposición, señores? Porque la exposición es diferente dependiendo de las condiciones en las cuales la sociedad se encuentra. Y vamos a ver esto que sucedió con Otis. La gente que está en la sierra tiene un grado de exposición diferente a los que viven en la ciudad, señores. ¿Por qué? Porque los materiales de construcción de sus casas son diferentes. La educación que tiene la gente es diferente. Entonces, todo eso influye para que el grado de exposición sea completamente diferencial, ¿sí? En una misma sociedad, porque la sociedad guerrerense, pero en una diferente comunidad, en un diferente estrato social, ¿sí? Aunque es la misma sociedad, el estrato social es diferente. Entonces, ese grado de exposición es diferencial. Decía Alan Label que precisamente la pandemia del COVID vino a a descubrir las grandes brechas sociales que existen en el mundo, ¿no? Porque mientras la gente que tenía dinero estaba en sus grandes mansiones, gozando de una vida como a la que están acostumbrados, las sociedades que no tienen esos recursos, bueno, pues ellos sí sufrían o sufrieron más durante el COVID-19. Y bien, llegamos a lo que es la reducción del riesgo de desastres, donde dice que es el concepto y la práctica de reducir el riesgo de desastre mediante esfuerzos sistemáticos dirigidos al análisis y a la gestión de los factores causales de los desastres, lo que incluye la reducción del grado de exposición a las amenazas, la disminución de la vulnerabilidad de la población y la propiedad, una gestión sensata de los suelos y del medio ambiente y el mejoramiento de la preparación ante eventos adversos. Como ustedes pueden ver, no únicamente se trata de evaluar el grado de exposición y de vulnerabilidad o de reducirlo, sino también de capacitar a la población para aumentar su capacidad de respuesta y su adecuado manejo de los desastres que se pudieran presentar. Y también nos dice que es análisis y gestión de los factores causales de desastre. Ya lo vimos en el marco de acción de Yogo, donde nos habla de los factores subyacentes del riesgo, es decir, lo que hay detrás de lo que sucede, ¿no? Y esto es pues una mala condición económica de las poblaciones, ¿sí? Esto lo vemos, las poblaciones que siempre han sido pobres son las que más sufren, las que más están expuestas. Entonces, todos estos factores subyacentes del riesgo son los que tienen que ver o los que debemos de analizar en esta parte que dice los factores causales de los desastres. Y de esta manera podemos nosotros reducir el riesgo de desastre en una población, en una comunidad. Seguimos nuestro avance a la siguiente diapositiva. Pues bien, así llegamos a uno de los términos con los cuales su servidor no está de acuerdo y que hacer esta aclaración. Todas las observaciones que he hecho durante mis clases son a título propio, en base a mi experiencia, en base a mis conocimientos. Por lo tanto, exento a la universidad de cualquier conflicto que pudiera suceder acerca de estas opiniones personales que tengo y que sustento de manera adecuada para que ustedes tengan también un conocimiento y puedan ustedes debatir en un momento dado con otras gentes acerca de este tema.
Recuerden que el debate crea conocimiento, no todos debemos estar, no todos podemos estar de acuerdo con un término, con un concepto, con una definición, con algo, ¿sí? Pero también debemos de tener el sustento académico o conceptual de lo que estamos defendiendo, ¿sí? Para no hacerlo de una manera no adecuada, ¿vale? Entonces, vamos a ver el término resiliencia. Resiliencia que nos lo define como la capacidad de un sistema, comunidad o sociedad expuestos a una amenaza para resistir, absorber, adaptarse y recuperarse de sus efectos de manera oportuna y eficaz, lo que incluye la preservación y la restauración de sus estructuras y funciones básicas. ¿Y por qué no estoy de acuerdo con esta definición? Bueno, porque en primera, Alan Lavell, uno de los grandes estudiosos, por allí hay un video en una conferencia donde dijo, bueno, y si no existiera la palabra resiliencia, ¿pasaría algo? Y él mismo se contesta y dice, no, las cosas seguirían siendo igual. O sea, el término resiliencia no se sabe en qué momento vino a aparecer en el contexto de la gestión del riesgo de desastre y ahora mucha gente lo utiliza sin saber adecuadamente utilizarlo. Y aquí viene mi segunda referencia. El doctor Omar Darío Cardona, uno de los grandes estudiosos también de la gestión del riesgo de desastre, dice que este término, así como ustedes lo ven y lo leen, y analícenlo. Dice él que este término es resiliencia ante desastres. ¿Por qué? Porque él dice que al decir resistir, absorber, adaptarse y recuperarse, no hay una prevención. Es decir, la población, la comunidad, la ciudadanía espera el impacto de la amenaza sobre la población para resistir. Uh-huh. No hacen nada de prevención. La prevención sería el aumento de las capacidades a través, valga la redundancia, de la capacitación y adiestramiento de la gente. Y dice después que para seguir o para contener la preservación y la restauración de sus funciones y estructuras básicas. Si esta población vuelve nuevamente a sus estructuras y funciones básicas, vuelve a ser expuesta, a ser vulnerable a que ocurra un desastre y por lo tanto yo al menos no considero que eso se llame resiliencia. ¿Por qué? Porque si una población, por ejemplo en Veracruz, cada que hay huracanes, está siendo afectada, ¿sí? Y ellos salen adelante un poco con ayuda del gobierno, claro. Pero el año siguiente otra vez ocurre un huracán, ocurren inundaciones y se ve afectada. Mucha gente dice que esa ciudadanía, esa ciudad, ese pueblo es resiliente. Yo considero que no, porque no aprendieron. Y les voy a poner un ejemplo. En la zona de bananera de Honduras hay una zona que se dedica a la cosecha y a la siembra y cosecha de plátanos allá en Honduras. Ellos aprendieron de sus ancestros y construyen de manera rudimentaria algo que se llama palafitos. Lo construyen con pequeños troncos de árboles y en la parte de arriba están ellos. Cuando estuve por allá la segunda vez, porque son muy reacios a veces la gente, les preguntaba yo que cómo, cómo surgió esto de los palafitos. Y fíjense que la vez que yo fui había inundación en los campos, eran unas aguas más o menos como de medio metro de altura. Entonces me decían ellos que lo aprendieron de sus padres y sus padres de sus abuelos y es una tradición que se ha llevado de generación en generación. Y decían ellos que sus padres les platicaron que ellos les dijeron que en época de lluvia se inundaban los campos plataneros y que entonces para evitar que ellos surgían afectados, porque ellos no viven allí, ellos viven en otro lado, pero ahí tienen su siembra y y nada más van en ciertas épocas. Entonces los palafitos son para cuando lleguen ahí, ellos permanecen en la parte alta, la parte baja está inundada y ellos no tienen ningún riesgo. Entonces, imagínense los conocimientos ancestrales que se van dejando y a eso sí le llamo resiliencia, porque si quizás los abuelos de los abuelos de los abuelos de los abuelos de los papás fueron los primeros afectados.
y gracias a precisamente a este conocimiento ancestral, llega yo estuve por allá del año 2003 al 2009, estuve yendo cada año, llega hasta esta época y se explica el por qué se construyen los palafitos. Entonces, eso sí es resiliencia, señores, porque los señores resistieron, absorbieron, se adaptaron y se recuperaron, pero no al nivel en que estaban en sus estructuras básicas, sino la superaron, aprendieron y dijeron, esto no nos vuelve a pasar, ahora vamos a construir palafitos, que ellos no saben que se llaman palafitos, pero ellos los construyen de esa manera, ¿vale? Entonces, por eso es que yo no estoy de acuerdo con el término resiliencia, porque no le encuentro una aplicabilidad adecuada, ¿sí? Porque en un momento dado, la resiliencia, y creo que eso ya se los había dicho yo, lo relaciono con la película de J-Lo, la de Nunca Más, no sé si ustedes la vieron, donde ahí sí J-Lo es resiliente. ¿Por qué? Porque al principio su esposo representa la amenaza que la golpeaba diario, diario, diario. Ella resistía, absorbía y se adaptaba y se volvía a recuperar, pero volvía a ser vulnerable, ¿sí? Hasta que decide salirse de su casa, conoce una persona que es de artes marciales, le enseña a enfrentar, que eso es lo que deben de hacer las personas resilientes, enfrentar la amenaza, ¿sí? La supera, porque en este caso, perdón por lo que voy a decir, lo mata, es decir, supera sus adversidades, vence sus miedos, vence la amenaza y ella sale fortalecida y sale resiliente. Eso, señores, eso sí es resiliencia. Si ustedes lo analizan de una manera cruda, aunque sucedió una muerte, eso es resiliencia. Entonces, sigamos y llegamos con la definición del concepto riesgo. ¿Y qué es la combinación de la probabilidad de que se produzca un evento y sus consecuencias negativas? Es decir, el riesgo es algo que puede ocurrir y que va a traer consecuencias negativas para la comunidad, para la ciudad, para el país. Entonces, eso es el riesgo. Es incertidumbre porque no sabemos, sabemos que va a ocurrir, no sabemos cuándo, ¿sí? Ni sabemos qué va a causar, pero ahí está latente. Después llegamos al concepto de riesgo de desastre, que son las posibles pérdidas que ocasionaría un desastre en términos de vidas, las condiciones de salud, los medios de sustento, los bienes y los servicios que pudieran ocurrir en una comunidad o sociedad particular en un periodo específico de tiempo en el futuro. En el futuro, señores. ¿Y cómo lo podemos definir? No porque se tenga una bolita mágica, ni mucho menos, sino porque se llevan a cabo las evaluaciones prospectivas del riesgo de desastre y mediante el análisis de las amenazas, la exposición y la vulnerabilidad, se puede saber las futuras amenazas que pudieran el futuro riesgo de desastre que podría tener una población. Y la naturaleza es muy sabia, la naturaleza nos ayuda. Por ejemplo, para saber si se puede llevar a cabo o puede ocurrir más bien un deslizamiento, señor, la naturaleza, eso los había dicho, nos da múltiples señales. Por ejemplo, los rodamientos de pequeños materiales quiere decir que el suelo no está bien compactado y que ante las próximas lluvias torrenciales se puede generar un deslizamiento. Eh, los árboles que van creciendo inclinados también nos define que puede ocurrir un deslizamiento. Entonces hay que hacer un análisis adecuado de todo esto para poder determinar si puede ocurrir, o más bien analizar los riesgos de desastre que pudieran ocurrir en una comunidad. Y que tiene que ver precisamente con esto que durante mucho tiempo se puso en duda. No sé si ustedes recuerden de los primeros atlas de riesgos que salieron a nivel nacional, que eran hechos en papel y que después los estudiosos dijeron, no, es que esto no es un atlas de riesgos, es un atlas de peligros. Es decir, por decir un ejemplo, Estado de México, inundaciones, pues todo el estado está expuesto a inundaciones, sí, pero el grado de exposición y el grado de riesgo de desastre es diferente. ¿Por qué? Porque se debe de realizar un análisis para saber la cantidad de vidas,
las condiciones de salud y los medios de sustento que se pueden perder. Y esto nos los da precisamente el análisis del riesgo. Y esto no les digo más porque van ustedes a llevar una clase precisamente sobre evaluación del riesgo. Después tenemos esta definición estas dos definiciones que han venido a surgir. De hecho, cada vez que se reúnen estudiosos de la Estrategia Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastre, en la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastre, surgen nuevos conceptos, ¿no? Y uno de ellos es el riesgo intensivo, que dice que es el riesgo asociado con la exposición de grandes poblaciones y actividades económicas a intensos eventos relativos a las amenazas existentes, los cuales pueden conducir al surgimiento de impactos potencialmente catastróficos de desastres que incluirían una gran cantidad de muertes y la pérdida de bienes. Y para no hacerles tan grande el rollo de todo esto que se dijo, bueno, el riesgo intensivo es como el que se tiene en la Ciudad de México. Es decir, grandes concentraciones poblacionales, grandes riesgos o amenazas, en este caso sísmicas sobre todo, que pueden ocurrir y que van a causar pérdida de vidas y pérdida de bienes. Entonces, eso es el riesgo intensivo. Y el otro término es el riesgo extensivo, que es el riesgo generalizado que se relaciona con la exposición de las poblaciones dispersas a condiciones reiteradas o persistentes con una intensidad baja o moderada, a menudo de naturaleza altamente localizada, lo cual puede conducir al impacto acumulativo muy debilitante de los desastres. Esto es decir, en poblaciones que están distantes. Por ejemplo, hay comunidades en Michoacán que para llegar a la siguiente población están muy lejos. Entonces, ahí es donde aplica este riesgo extensivo y que además está muy localizado, señores. Por ejemplo, en el Estado de México hay zonas que son afectadas por este riesgo extensivo. ¿Por qué? Porque ocurren inundaciones en poblaciones muy localizadas donde la gente ya lo sabe, pero no se hace nada al respecto. Entonces, este es el riesgo extensivo en concentraciones de población, pero muy distantes, muy dispersas entre sí, como hay muchos lugares en México, en algunos estados. Y este es el otro término que les decía yo que surgió, que es el riesgo extensivo. Después llegamos a este término que es muy importante y en el que creo que México ha evolucionado muy felizmente y muy grandemente también. De hecho, ustedes lo vieron en esa línea del tiempo cuando surgió el sistema de alerta sísmica en México, ¿verdad? Y dice que el sistema de alerta temprana es el conjunto de capacidades necesarias para generar y difundir información de alerta que sea oportuna y significativa, con el fin de permitir que las personas, las comunidades y las organizaciones amenazadas por una amenaza se preparen y actúen de forma apropiada y con suficiente tiempo de anticipación para reducir la posibilidad de que se produzcan pérdidas o daños. Y aquí, bueno, les decía yo que México ha evolucionado mucho, tenemos el sistema de alerta sísmica, que se supone que a partir de este año todos los equipos de smartphone, todos los equipos celulares que se consideran smartphone, van a recibir la alerta sísmica sin necesidad de estar o más bien conectados, se van a conectar al sistema de alerta sísmica sin pagar absolutamente ningún peso. Entonces, este es un avance muy grande que está haciendo el gobierno, los estudiosos, para evitar que la población se vea afectada por un sismo o pueda reaccionar y mitigar lo que pudiera presentarse. Por último, bueno, no más bien por último, no, por último en esta hoja tenemos la vulnerabilidad, que son las características y las circunstancias de una comunidad, sistema o bien que los hace susceptibles a los efectos dañinos de una amenaza. Es decir, es algo interno, ¿sí? Esta vulnerabilidad es interna y es una característica de esa población o de esa persona, ¿no? Por ejemplo, decía la maestra Nacheli Rivera cuando le preguntaron si toda la gente se encontraba expuesta a,
al COVID cuando salía. Ella decía, sí, toda la gente se encuentra expuesta, pero lo que la diferencia es su grado de vulnerabilidad, ¿sí? Porque mientras una persona que sea diabética, que sea de la tercera edad, que fume, ¿sí? Su nivel de vulnerabilidad va a ser más alto que una persona sana, que una persona que come alimentos ricos en diferentes vitaminas, que una persona que hace ejercicio. Entonces, su grado, su exposición puede ser igual, pero la vulnerabilidad, su grado de vulnerabilidad es diferente. Entonces, esa vulnerabilidad es interna de cada persona. Y las amenazas son externas, por eso la ecuación del riesgo es amenaza, algo externo, por vulnerabilidad, que es algo interno. Y bueno, seguimos con nuestras definiciones. Pasamos a ¿qué es la gestión del riesgo de desastre? Bueno, pues la gestión del riesgo de desastre es un proceso sistémico, es decir, como un sistema porque hay que seguir ciertos pasos, que yo no diría que es un círculo porque ahorita lo vamos a discutir. El círculo o sí, el círculo, como se conoce, el círculo del desastre, el círculo de la protección civil o el ciclo de la protección civil, ¿sí? Al ser un ciclo nos vuelve a conducir a un desastre y así se va y se convierte en lugar de un círculo virtuoso en un círculo desastroso. Entonces, la gestión del riesgo de desastre es un proceso sistémico porque hay que seguir ciertos pasos para poder lograr lo que él pretende, que está orientado a evitar la generación de nuevos riesgos. Ya lo habíamos dicho, la reducción del riesgo de desastre tiene que ver con esto precisamente, evitar la generación de nuevos riesgos, reducir los riesgos existentes, o sea, ya no puedo evitarlos, ahora los trato de reducir. Y por último, garantizar la respuesta oportuna y minimizar los efectos. Es decir, también aquí puede haber una mitigación de los efectos que puede producir el impacto de una amenaza sobre una población expuesta y vulnerable. ¿Y todo esto con qué fin, señores? Para lograr un desarrollo sostenible del país. Es decir, lograr que la población actual, ¿sí?, tenga sus satisfactores sin afectar los satisfactores de las futuras generaciones. Señores, esto es la gestión del riesgo de desastre y esto es algo que deberían entender nuestros gobernantes. El día que ellos entiendan que nosotros también buscamos un desarrollo sostenible del país, espero yo que se den más recursos para que la gente pueda lograr que esto se dé, ¿verdad? Pero también debemos de exigir que haya gente que domine los temas y que aparte de que los domine, señores, tenga una expertise en el tema. ¿Qué es la expertise? Bueno, pues que la persona tenga tanto la teoría como la práctica, porque también el salir egresado de una licenciatura, de una maestría, de un doctorado, no garantiza, ¿eh? No garantiza que la persona sea competente para asumir un puesto, no de carácter administrativo, porque la gente que está en las oficinas, o que debería de estar en las oficinas de gestión de riesgo de desastre, haciéndose cargo, debe de tener tanto las cuestiones operativas como las cuestiones administrativas, es decir, es un conjunto de conocimientos y de destrezas con las que debe de cumplir la persona que esté encargada de las oficinas de gestión de riesgo de desastres. Entonces, esto, señores, como ustedes lo pueden ver, es la gestión del riesgo de desastres. Evitar la generación de nuevos riesgos y no porque ustedes tengan una bolita mágica, sino porque hay algo que se llama análisis de riesgos. Después de reducir los riesgos existentes, ya sabemos qué riesgos podemos tener. Hay algunos que no vamos a poder evitar, pero sí los podemos reducir, ¿sí? ¿Podemos reducir el riesgo? Claro que sí, a través de la reducción de la vulnerabilidad y de la exposición baja el grado de riesgo, señores. Y por último, garantizar la respuesta oportuna
y minimizar los efectos. Es decir, ya no puede evitar, ya no puede reducir, ahora debo de garantizar una respuesta y una mitigación de esos efectos que pueda producir el impacto de una amenaza sobre una población vulnerable y expuesta, señores. Y bien, vamos a ver aquí los componentes de la gestión del riesgo de desastres. Esta es nuestra esfera de la gestión del riesgo. Tenemos la gestión prospectiva, que ahorita vamos a ver qué significa, la gestión correctiva y por último la gestión reactiva del riesgo de desastre. Estos tres componentes conforman la gestión del riesgo de desastre, es decir, ayudan a que se pueda dar una adecuada gestión del riesgo de desastre en los estados, en los municipios, en la federación y a nivel internacional. Aquí tenemos los componentes de la gestión del riesgo de desastre, que es la gestión prospectiva, que está orientada a reducir los riesgos futuros. ¿A qué? ¿A través de qué? A través del ordenamiento territorial, los planes de desarrollo y los proyectos de inversión. Por eso les decía yo en una de las clases, señores, que en la línea del tiempo, cuando hablamos del decreto de 1986 que crea las bases para el establecimiento del Sistema Nacional de Protección Civil, ese documento era o iba a establecer un sistema de gestión, señores, pero fue mal entendido, porque si ustedes leen ese decreto que crea las bases para el establecimiento del Sistema Nacional de Protección Civil, ya hablaba de ordenamiento territorial, señores, ya hablaba de que había que tener un adecuado ordenamiento donde las fábricas estuvieran a las zonas de fábricas estuvieran apartadas de la población a través de los estudios. ¿Y esto por qué? Bueno, pues porque tuvimos los eventos de San Juan Izhuatepec, que la mayoría de la gente lo conoce como San Juanico, pero su nombre real es San Juan Izhuatepec, donde precisamente había un adecuado ordenamiento territorial, señores, porque la población cercana a las gaseras estaba lejos. Pero ¿qué pasó? Vinieron los compromisos políticos, vino la especulación de las tierras y la gente se empezó a acercar a esas empresas gaseras y con esto empezar a producir ellos eh, este, su factor de riesgo, ¿sí? O la creación social del riesgo, como le llamamos. Así también el aeropuerto, señores. Ahora que mucha gente pide que salga el aeropuerto de la Ciudad de México, el aeropuerto llegó antes que mucha gente. El aeropuerto se estableció, había un polígono de seguridad donde no podía haber construcciones, pero vuelvo a insistir, la mala política, la corrupción, la escasez de terrenos ocasionó que la gente llegara a invadir ese polígono y ahora hay mucha gente cercana a este aeropuerto y afortunadamente a pesar de que mucha gente critica el aeropuerto no se han producido un desastre como en otros países y esperemos que no pase. Bueno, también esta gestión prospectiva a través de planes de desarrollo. Se dice que los desastres son un mal manejo del desarrollo o son producto de un mal manejo o un producto de un desarrollo inadecuado, señores. Por eso, dentro de los planes de desarrollo que se establezcan, se debe de contar con la participación de la protección civil en aquellos entonces, hoy gestión del riesgo, para que esos planes de desarrollo y ese ordenamiento territorial tengan el visto bueno de la gente dedicada a la gestión del riesgo de desastre. Y les pongo un ejemplo, en Atizapán, ya se los había dicho yo, teníamos un comité para ¿cómo se llama? La prevención de los asentamientos urbanos, donde se determinaba cuáles eran los lugares donde la gente podía sentarse sin riesgo y donde no podía sentarse. ¿Por qué? Porque Atizapán es un lugar que fue explotado grandemente durante la construcción de la Ciudad de México y de los grandes estadios, donde se sacó material para obtener las materias primas para el cemento y otros productos, y se crearon grandes cavernas, grandes cuevas abajo de
de donde vive la gente en Atizapán, y creo, sin temor a equivocarme, que entre un 60 y un 70% de la población en Atizapán está expuesta a un riesgo. Y bueno, por eso los planes de desarrollo y el ordenamiento territorial se debe de ver también con la gente de las oficinas de gestión de riesgo de desastre. Y proyectos de inversión. De hecho, Guatemala, uno de los países, Guatemala y me parece que Colombia y Perú, tienen unos cursos muy buenos sobre la gestión de riesgo de desastre en proyectos de inversión, porque también dentro de esos proyectos de inversión tiene que estar protección civil, señores. No es de que se construye, perdón, protección civil y gestión del riesgo. No es de que se construye un edificio y se llama a la gente de gestión de riesgo y, oye, pues ahí me ayudas, ¿no? A ver qué le ponemos, ¿no? O que la gente dice, bueno, yo quiero construir mi edificio aquí. Bueno, y si la gente de las oficinas de gestión del riesgo de desastre de la alcaldía dicen no, porque ese suelo no sale adecuado, entonces ahí quién va a tener la culpa en caso de un desastre. Entonces, todos estos proyectos de inversión deben de ser evaluados por la gente de las oficinas de gestión del riesgo de desastre o de gestión integral del riesgo, como se les llama en México, para ver su viabilidad. Después tenemos la gestión correctiva del riesgo de desastre, que está orientada a reducir los riesgos existentes. ¿A través de qué? La relocalización de las poblaciones. Es decir, dejando a un lado el paradigma dominante, que es la función o el paradigma estructuralista o constructivista, ¿sí?, del riesgo, donde todo se solucionaba a través de medidas estructurales. Bueno, este caso, la relocalización de poblaciones, es una medida no estructural. Es decir, las comunidades y los gobiernos deben llegar a un acuerdo de qué es lo mejor. Por ejemplo, tengo yo una población, una comunidad que vive cerca de la ribera de un río, son 20 casas, y cada año, con las lluvias torrenciales, porque ellos viven aguas abajo, se inundan, ¿sí? Y el recuperarles sus bienes me sale en cierta cantidad de millones de pesos. Que si yo los llevo a otro lugar y les construyo sus casas en ese lugar, me sale en lo que yo podría pagarles 5 años de estarlos, de que estén ahí en esas viviendas. Entonces, ¿qué resulta más benéfico para la población y para los gobiernos? Pues la relocalización, señores. La relocalización es lo mejor que puede ocurrir ahí. Y creo que ya se los platiqué. Juan de Grijalva, cuando fue afectado durante las inundaciones en Tabasco, Juan de Grijalva desapareció por un deslizamiento de tierra y fue relocalizado. Se llevó a la población a otro lugar, no muy adecuado, pero ahí están viviendo y ahora se denominó el nuevo Juan de Grijalva. De hecho, unos cuates que están estudiando el doctorado en gestión de riesgo de desastre del ENAPROC iban a hacer una tesis sobre esta comunidad de Juan de Grijalva y cómo están viviendo ahora en el nuevo Juan de Grijalva, ¿no? Después, reforzamiento de infraestructura. Esta es una medida constructivista y estructuralista, reforzamiento de esa infraestructura para evitar que pueda ser dañada, y protección de la producción. Recuerden que la protección de la producción y de los medios de vida es muy importante durante los desastres. Y después tenemos, por último, la gestión reactiva, que es a la que no quisiéramos llegar y que está orientada a reducir los riesgos residuales ligados a las amenazas actuales. Es decir, lo que no pude evitar, ni pude contener, ni pude mitigar, bueno, ahora ya lo tengo que atender. Y aquí están los planes de emergencia, la organización y capacitación para la respuesta. Y esta, aunque ustedes no lo vean, aunque mucha gente no lo vea, es una parte muy importante y es aquí precisamente donde mucha gente dice, es que va a desaparecer la protección civil. No, la protección civil no desaparece. La protección civil viene a dar aquí, en esta gestión reactiva, que infortunadamente así siempre se ha tratado la protección civil en México, con cuestiones reactivas. Entonces aquí viene a dar la protección civil en la gestión reactiva, y es donde vienen los planes de emergencia, los planes de contingencia,
se ponen en práctica estos. Y esta parte también es muy importante. ¿Por qué? Porque esto también nos va a permitir saber si podemos tener una adecuada gestión correctiva. Es decir, estos planes de emergencia van a ser evaluados para ver si funcionan y podemos mitigar en el futuro algún evento que se pudiera suscitar. Entonces, estos son los tres componentes que acabamos de ver de la gestión de riesgo de desastre. La gestión prospectiva, que busque evitar riesgos futuros o la creación de nuevos riesgos. La gestión correctiva, que está orientada a reducir los riesgos existentes. Y la gestión reactiva, que es la que va a reaccionar para poder trabajar una vez que suceda o que se materialice la amenaza. Y bien, y aquí tenemos la relación entre los componentes y los procesos de la gestión del riesgo de desastre. Tenemos la gestión prospectiva, que es la estimación del riesgo, es gestión prospectiva. Después de ahí tenemos la prevención del riesgo, la reducción del riesgo, en donde una es gestión prospectiva, que es prevención, la gestión correctiva, que es reducción. Después tenemos la preparación, la respuesta y la rehabilitación, que están dentro de la gestión reactiva. Y por último, la reconstrucción, que esta está dentro de la gestión correctiva y la gestión prospectiva. ¿Por qué dentro de la gestión reactiva la reconstrucción? Bueno, porque vamos a llevar a cabo una readecuación de, de todo, tanto de la infraestructura vital y estratégica como la de la población. ¿Y por qué es una gestión prospectiva? Porque a través de las enseñanzas que nos van dejando la materialización de las amenazas, debemos de buscar proteger a la población, señores. Es decir, si cada año en cierto estado, en la sierra, se producen las lluvias, inclusive granizo, y con esto las láminas que utilizan ellos, que les llaman de chapopote, se ven afectadas, y si llega el gobierno y les vuelve a dar esas láminas de chapopote, pues bueno, se van a volver a ver afectados. Pero ¿qué pasa si en lugar de esas láminas de chapopote, ahora les doy unas de asbesto, o les doy unas de aluminio, o de esta otra, creo que son de fibra de vidrio? Bueno, pues entonces ya ahí sí ya va a haber una mayor adecuación o menos riesgo para la población que vive en esa zona, ¿no? Entonces por eso se llama gestión prospectiva, porque se debe hacer con una visión de evitar los futuros riesgos en esa comunidad. Y bueno, estos procesos de la gestión del riesgo de desastre, ¿qué buscan? La estimación del riesgo es el conocimiento de los peligros, análisis de la vulnerabilidad y establecer los niveles de riesgo. Esta parte es muy importante, señores. Estimación del riesgo, conocimiento de los peligros, amenazas y análisis de la vulnerabilidad o evaluación de la vulnerabilidad, que esto es lo que realmente se hace. Una evaluación de la vulnerabilidad y la exposición para establecer los niveles del riesgo. Después, prevención del riesgo. ¿Qué busca? Acciones para evitar la generación de nuevos riesgos a la sociedad. Después seguimos con la reducción del riesgo, que son acciones para reducir la vulnerabilidad y riesgos existentes. Después, la preparación, que son acciones para anticiparse y responder en caso de desastre o peligro inminente. Aquí en esta preparación entran los simulacros. Después tenemos la respuesta, que son acciones ante el peligro inminente, emergencia o desastre, es decir, ya es cómo reaccionamos o cómo auxiliamos a la población y cómo ellos reaccionan al evento ocurrido. Después, la rehabilitación, restablecimiento de servicios vitales y estratégicos. Ya lo vimos en Otis, lo que se empezó a rehabilitar
fueron servicios vitales estratégicos como el agua, la electricidad, los medios de vida, ¿sí? Eso fue lo primero que se empezó a rehabilitar. Después, la reconstrucción, restablecimiento de zonas o de condiciones sostenibles de desarrollo en zonas afectadas. Estos, señores, son los componentes de la gestión de riesgo de desastre. Todo esto, vuelvo a insistir, es a nivel internacional. Algunos países lo hacen. Ahorita vamos a ver cómo se maneja en México. Y bueno, aquí vemos los conceptos fundamentales de la gestión de riesgo de desastres en México. Y bien, comenzamos con este análisis a nivel nacional y llegamos a la definición de peligro. Fíjense que en la Ley General de Protección Civil, que es el marco jurídico que nos norma en materia de gestión del riesgo, aunque no es una ley de gestión del riesgo, es la ley que ahorita está y que es del 2012 con las debidas actualizaciones que se han hecho hasta el 2023 y no existe el término amenaza, existe el término peligro, que nos dice que el peligro es la probabilidad de ocurrencia de un agente perturbador potencialmente dañino de cierta intensidad durante un cierto periodo y un sitio determinado. Después nos habla sobre un fenómeno antropogénico, que nos dice que es un agente perturbador producido por la actividad humana. Después, fenómeno natural perturbador, agente perturbador producido por la naturaleza. Uh-huh. Fenómeno geológico, que nos dice que es un agente perturbador que tiene como causa directa las acciones y movimientos de la corteza terrestre. A esta categoría pertenecen los sismos, las erupciones volcánicas, los tsunamis, la inestabilidad de laderas, los flujos de lodo, los caídos o derrumbes, los hundimientos, la subsidencia y los agrietamientos. Estos caídos o derrumbes, no sé si ustedes vieron la noticia del caído o derrumbe que hubo de esa rocota en la comunidad del Cerro del Chiquihuite. Eso es algo que se denomina caído o derrumbe. Después, fenómenos hidrometeorológicos, que nos dice que es un agente perturbador que se genera por la acción de los agentes atmosféricos, tales como ciclones tropicales, lluvias extremas, inundaciones fluviales, costeras y lacustres, tormentas de nieve, granizo, polvo y electricidad, heladas, sequías, zonas cálidas y gélidas y tornados. Fíjense que en esta ley general, que donde se, se definen todos los fenómenos a los que estamos expuestos, nos da como resultados, no recuerdo bien si es entre 37 o 39 fenómenos a los que se encuentra expuesta la República Mexicana. Y bien, llegamos a los fenómenos químico-tecnológicos, que es un agente perturbador que se genera por la acción violenta de diferentes sustancias derivadas de su interacción molecular o nuclear y que comprende fenómenos destructivos tales como incendios de todo tipo, explosiones, fugas tóxicas, radiaciones y derrames. Después, los sanitario-ecológicos, que es el agente perturbador que se genera por la acción patógena de agentes biológicos que afectan a la población, a los animales y a las cosechas, causando su muerte o la alteración de la salud. Las epidemias o plagas constituyen un desastre sanitario en el sentido estricto del término. En esta clasificación también se ubica la contaminación del aire, agua, suelo y alimentos. Y dentro de esta clasificación se encuentra la pandemia que tuvimos del COVID-19, ¿sí? Que nos afectó tanto a nivel mundial. Y después los fenómenos astronómicos, que son que los que últimamente surgieron a nivel nacional y que son eventos o procesos o propiedades a los que están sometidos los objetos del espacio exterior, incluidas las estrellas, los planetas, los cometas y meteoros. Algunos de estos fenómenos interactúan con la Tierra, ocasionándole situaciones que generan perturbaciones que pueden ser destructivas.
tanto en la atmósfera como en la superficie terrestre. Entre ellas se encuentran las tormentas magnéticas y el impacto de meteoritos. Y aquí es muy conveniente hacer una acotación de que, bueno, ¿cuál sería nuestra labor como gente de protección civil? Pues creo que únicamente la información a la población, porque las tormentas magnéticas pues ocasionan problemas en los medios de comunicación, al ser mediante radiaciones, estas tormentas magnéticas, ondas que llegan a nuestro planeta y ocasionan, este, ¿cómo podríamos decir? Eh, Eventos o daños en las comunicaciones de la gente. Por ejemplo, en la televisión, en los sistemas de comunicación vía GPS, todo ese tipo de cuestiones tienen que ver con estas tormentas magnéticas. Y bueno, ante el impacto de meteoritos, bueno, pues nada más seguir la trayectoria, una vez que toque tierra, evitar que la gente se acerque y esperar a los especialistas para que ellos se hagan cargo del evento. Después, gestión integral del riesgo, que imagínense este, eh, no sé cómo podríamos decirle, esta definición, que no es definición, es una conceptualización más bien de lo que es la gestión integral del riesgo, ¿no? Y nos dice que es el conjunto de acciones encaminadas a la identificación, análisis, evaluación, control y reducción de los riesgos, considerándolos por su origen multifactorial y en un proceso permanente de construcción, que involucra los tres niveles de gobierno, así como los sectores de la sociedad, lo que facilita la realización de acciones dirigidas a la creación e implementación de políticas públicas, estrategias y procedimientos integrados al logro de pautas de desarrollo sostenible, que combatan las causas estructurales de los desastres y fortalezcan las capacidades de resiliencia o resistencia de la sociedad. Involucra las etapas de identificación de los riesgos y su proceso de formación, previsión, prevención, mitigación, preparación, auxilio, recuperación y reconstrucción. Es decir, ven ustedes que aquí estas etapas de la gestión del riesgo son muy diferentes las que tenemos a nivel nacional que las que se tienen a nivel internacional, y ahorita vamos a ver un poquito su definición. Y bien, esta definición tan grande más bien es una conceptualización de cómo se puede lograr una gestión integral del riesgo. ¿Por qué? Porque más que definición, vuelvo a insistir, es una conceptualización, ¿no? Dice por ahí el maestro Didier Ferney de Colombia que la diferencia entre una definición y, y una, y una conceptualización o un concepto es cuando él le pregunta a sus alumnos, defíneme un resorte. Y la gente empieza a decir, bueno, un resorte es algo así enrollado y que si usted lo aplasta, empieza se comprime y si usted lo suelta, rebota y una serie de cosas. No, eso no es una definición, eso es una conceptualización. Quizá una definición pudiera ser que es un producto elástico, así simplemente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si ustedes lo hacen de metal, es un producto elástico, porque ustedes lo comprimen y lo contraen y lo sueltan, va a ser elástico. Igual que un resorte, perdón por la similitud o la semejanza, pero como el resorte de un calzón, ¿no? También ustedes lo estiran y después se comprime. Entonces, esa es la definición o la diferencia entre una definición y un concepto o una conceptualización, y esta es una conceptualización porque nos dice cómo vamos a llegar a hacer una gestión integral del riesgo de manera adecuada. Bien, y así llegamos a esta definición de identificación de riesgos, que es reconocer y valorar las pérdidas o daños probables sobre los agentes afectables y su distribución geográfica, a través del análisis de los peligros y la vulnerabilidad. Fíjense que a pesar de que la protección civil y la gestión del riesgo ha avanzado mucho, en México no lo hemos hecho. Seguimos utilizando los mismos términos que se utilizaban o que se utilizan desde el nacimiento del Sistema Nacional de Protección Civil. Por ejemplo, este término de agentes afectables, ¿no?
que no es otra cosa más que los medios expuestos, es decir, la población, sus bienes, su entorno, sus medios de vida, todo ese tipo de cuestiones son los agentes afectables. Y aquí viene la definición de las diferentes etapas de la gestión del riesgo de desastre en México. La previsión, fíjense, tomar conciencia de los riesgos que pueden causarse y las necesidades para enfrentarlos a través de la etapa de la identificación de riesgos, prevención, mitigación, preparación, atención de emergencias, recuperación y reconstrucción. O sea, tomar conciencia, ¿cómo puedo yo establecer un grado adecuado de tomar conciencia? Entonces, esta es la definición que nos da la ley y es el primer término que aparece dentro de la gestión del riesgo, que es previsión. Prevención, conjunto de acciones y mecanismos implementados con antelación a la ocurrencia de los agentes perturbadores, con la finalidad de conocer los peligros o los riesgos, identificarlos, eliminarlos o reducirlos, evitar o mitigar su impacto destructivo sobre las personas, bienes e infraestructura, así como anticiparte a los procesos sociales de construcción de los mismos. Es decir, anticiparse a la creación social del riesgo. Mitigación es toda acción orientada a disminuir el impacto o daños ante la presencia de un agente perturbador sobre un agente afectado. Preparación, actividades y medidas tomadas anticipadamente para asegurar una respuesta eficaz ante el impacto de un fenómeno perturbador en el corto, mediano y largo plazo. Auxilio, respuesta de ayuda a las personas en riesgo, las víctimas de un siniestro, emergencia o desastre por parte de grupos especializados, públicos o privados, o por las unidades internas de protección civil, así como las acciones para salvaguardar los agentes afectables. Y esta es la Ley General de Protección Civil del 2012 que consulté yo apenas que realicé esta presentación, y trae su adecuación hasta el año en que lo hice. Después seguimos con la recuperación, que es el proceso que inicia durante la emergencia, consistente en acciones encaminadas al retorno a la normalidad de la comunidad afectada. Y fíjense que si ustedes toman en cuenta esta definición de recuperación, que dice que es el proceso que inicia durante la emergencia, consistente en acciones encaminadas al retorno a la normalidad de la comunidad afectada, se entiende el por qué, después de que sucedió Otis, al poco tiempo se quitó el estado de emergencia, porque precisamente aquí dice que la recuperación es el proceso que inicia durante la emergencia. Entonces, por eso quizá desapareció o se decretó el fin de la emergencia para decretar el inicio de la recuperación. Después, la reconstrucción, que es la acción transitoria orientada a alcanzar el entorno de la normalidad social y económica que prevalecía entre la población antes de sufrir los efectos producidos por un agente perturbador en un espacio determinado o jurisdicción. Este proceso debe buscar, en la medida de lo posible, la reducción de los riesgos existentes, asegurando la no generación de nuevos riesgos y mejorando para ello las condiciones preexistentes. Si ustedes pueden leer esta definición, es así como lo marca el marco, o como lo indica el marco de Sendai, que debe de ser una reconstrucción, evitando que se vuelva a producir este tipo de desastres. Y aquí lo dice, asegurando la no generación de nuevos riesgos y mejorando para ello las condiciones preexistentes. Después viene resiliencia, que es la capacidad de un sistema, comunidad o sociedad potencialmente expuesta a un peligro para resistir, asimilar, adaptarse y recuperarse de sus efectos en un corto plazo y de manera eficiente a través de la preservación y restauración de sus estructuras básicas y funcionales, logrando una mejor protección futura y mejorando las medidas de reducción de riesgos. Entonces, vuelvo a insistir, dice, para resistir, asimilar, adaptarse y recuperarse. ¿Sí? La preservación y restauración
de sus estructuras básicas, tal y como nos dice la definición de las Naciones Unidas, esta definición de resiliencia. Después, riesgo, daños o pérdidas probables sobre un agente afectable, resultado de la interacción entre su vulnerabilidad y la presencia de un agente perturbador. Que ya lo habíamos dicho, esto es incertidumbre. Y vulnerabilidad, susceptibilidad o propensión de un agente afectable a sufrir daños o pérdidas ante la presencia de un agente perturbador determinado por factores físicos, sociales, económicos y ambientales. Entonces, estas son las definiciones con las que seguimos de estos conceptos. Y vean, reducción de riesgos, todo lo que nos indica, intervención preventiva de individuos, instituciones y comunidades, que nos permite eliminar o reducir mediante acciones de preparación y mitigación el impacto adverso de los desastres. Contempla la identificación de riesgos y el análisis de vulnerabilidades. Resiliencia y capacidades de respuesta. El desarrollo de una cultura de protección civil. No sé por qué volvemos a mezclar la protección civil con la gestión del riesgo. El compromiso público y el desarrollo de un marco institucional. La implementación de medidas de protección del medio ambiente. Uso del suelo y planeación urbana. Protección de la infraestructura crítica. Generación de alianzas y desarrollo de instrumentos financieros. Y transferencia de riesgos y el desarrollo de sistemas de alertamiento. Todo esto, señores, si ustedes lo comparan con la definición que vimos que nos da la ONU, pues es muy grande la diferencia. Y luego no insistir, no sé por qué aquí vuelven a meter el término protección civil, que se supone que ya estamos en un nivel superior y dejamos el paradigma reactivo del riesgo de desastre. Pero también aquí es algo importante, la protección del medio ambiente, vuelvo a insistir, esta es la transversalidad que tiene todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, con la gestión del riesgo de desastres. Y bien, llegamos a la evolución de la protección civil en México, es decir, cómo ha evolucionado para llegar hacia la gestión del riesgo de desastre. Y tenemos que pasamos de una protección civil reactiva que estaba centrada en la preparación y respuesta únicamente, después la protección civil preventiva, que era evitar o disminuir el impacto de los desastres, para llegar a la gestión integral del riesgo, que es prever, reducir y controlar el riesgo de desastre. Esta parte considero yo que es la más importante, reducir y controlar el riesgo de desastre. Sí se puede reducir, sí se puede controlar. Si nosotros reducimos, esa reducción la sostenemos, se llama control. Entonces es posible hacerlo, señores, si tenemos la capacidad y tenemos los conocimientos necesarios para hacerlo, además de las herramientas y sobre todo los recursos financieros para poder llevarla a cabo. Después, tenemos que, de acuerdo con el CENAPRED, el origen de los desastres, que son, aquí vemos algunas imágenes, el antes y el ahora, y los desastres son riesgos no gestionados, señores, que se convierten en desastres. Y aquí tenemos algo que a mucha gente le ha dado en llamar un desastre natural, ¿no? Una población que llega cerca de un cerro, el cerro está bien, tiene suficiente cubierta vegetal, que significa que cuando ocurren lluvias torrenciales, toda la lluvia es absorbida por este bosque que tenemos aquí, toda esta cobertura vegetal, y no pasa absolutamente nada. Pero sin embargo, la gente sigue llegando, siguen utilizando los recursos materiales o los recursos naturales, perdón, que mucha gente considera infinitos, no sabiendo que son finitos, y reducimos la capa vegetal. Acá lo seguimos viendo, seguimos reduciendo la capa vegetal, ocurren lluvias torrenciales que ocurrían igual acá arriba, pero aquí ya tiene una cobertura vegetal adecuada que absorbía toda esa humedad, toda esa lluvia, ahora no la tenemos. Ocurre un deslizamiento precisamente por ese debilitamiento de los suelos al no haber algo que los sostenga. Las raíces, señores, de los árboles, de la cobertura vegetal, ayuda a que el suelo esté compactado y no se pueda producir un deslizamiento.
Al reducir esta cobertura vegetal, vienen las lluvias torrenciales y aquí está lo que sucede. Un deslizamiento que da o que afecta a la población y la gente comienza a hablar de que ocurrió un desastre natural. Y decimos, o la gente dice, es que la naturaleza se está cobrando por el daño que le hemos hecho. Y no es cierto, señores. Estos son procesos que la naturaleza ha llevado a cabo, pero que con la intervención del hombre se ven producidos estos eventos. Si aquí el hombre no hubiera llegado, no hubiera pasado absolutamente nada. Entonces tenemos que los desastres naturales no son naturales, perdón, son socialmente construidos. Son construcciones sociales ligadas al desarrollo económico y social mal planeado, es decir, no hay un desarrollo económico social que sea bien planeado. Hay colonias que han surgido porque la gente llega a invadir sin un adecuado ordenamiento territorial. Ellos mismos construyen sus calles, ellos mismos definen los tamaños de los arroyos vehiculares, de las manzanas, de todo, y ahí viene esto precisamente un mal desarrollo económico y social. Y después la dinámica de los ecosistemas y la dinámica del territorio debe mantenerse en equilibrio. De esto es de lo que nos habla, les decía yo, la nueva agenda urbana, señores, de ese equilibrio que debe de existir entre los ecosistemas y el desarrollo o las nuevas comunidades. ¿Por qué? Porque estamos llegando a invadir zonas de la naturaleza donde no sabemos qué tipo de animales están ahí, qué tipos de animales pueden surgir. Y con esto obviamente nos podemos encontrar de frente con otra pandemia. Entonces hay que tener una adecuada dinámica entre los ecosistemas y el territorio para que los ciudadanos, la gente, las comunidades no se vean afectados por una pandemia como la que acabamos de pasar. Después, los factores que incrementan el riesgo, que también son muy importantes y que los podemos ver aquí. Los factores físicos que incrementan el riesgo, como la mala construcción de las casas, eh, los, la, los bordos en los que se encuentran al lado de los ríos, o los moros de gavión que se encuentran al lado de los ríos para evitar las posibles inundaciones, y que son factores físicos que en caso de no encontrarse de manera adecuada pueden aumentar o incrementar el riesgo. Los factores sociales, ya lo habíamos dicho, más comunidad, mayor requerimiento de cobertura de necesidades y por consiguiente tenemos un aumento en el riesgo. Por ejemplo, aquí en donde tienen su casa, en Cuautitlán Izcalli, éramos una comunidad pequeña hace más de 30 años que llegué yo aquí, y de una colonia había unos tubos que dirigían el agua residual, que eran más o menos de 80 centímetros de diámetro, y bueno, durante un tiempo eso fue suficiente, pero vino una nueva etapa de construcción de casas y de nuevas avenidas, ¿sí? Que obviamente con esto aumentó la necesidad de una capacidad mayor en esos tubos de aguas residuales, y sobre todo porque la cobertura vegetal que teníamos, el suelo natural, pasó a ser sustituido por asfalto, ya no había una adecuada filtración hacia los mantos freáticos de esa agua cuando llovía torrencialmente. ¿Y qué pasaba? Que ese ducto que no se encontraba conectado, fíjense, en aquel entonces no se encontraba conectado a las aguas residuales municipales, inundaba toda la avenida principal que se había creado. Entonces, ¿qué pasó? Que las autoridades entendieron que al haber un aumento de población había que aumentar el diámetro de esos tubos para que las aguas residuales salieran, y efectivamente se llevó a cabo una sustitución y metieron unos de aproximadamente 2 metros de diámetro, y a partir de ahí hemos evitado o no se han producido las inundaciones, aunque se sigue inundando, pero el espejo es más o menos de 25 centímetros, es decir, la altura de
de la banqueta. Después, los factores ambientales. Si no cuidamos el medio ambiente, señores, todo esto se va a venir a dar al traste. Todas las comunidades deben de tener un cinturón de amortiguamiento que se le llama, ¿sí? Es decir, si yo llego o hago o me dedico al desarrollo de unidades habitacionales, bueno, debo de crear una franja ambiental, es decir, debo de tener un parque, debo de tener jardines, debo de tener ciertos factores ambientales que van a ayudar a esa comunidad a que, en primera, a respirar aire limpio, en segundo, en caso de inundaciones, a evitar que se pudieran generar, y con esto ayudamos, o, o más bien sí ayudamos a que se incremente el riesgo en las comunidades. Y por último, los económicos. Si no hay recursos, no podemos lograr muchas cosas que eviten que se incremente el riesgo, ¿sí? Y con esto, bueno, aumenta el riesgo. Aquí tenemos un ejemplo muy claro. Hay una presa que no sé por qué es particular, en primer lugar, y en segundo, no sé por qué está arriba de unas comunidades. Y esta presa, cuando llueve, y cuando hay lluvias torrenciales, empieza a desaguar, como se le llama, a sacar el exceso e inunda las colonias que están abajo de esta presa, ¿no? Entonces, este año se logró una limpieza con la colaboración del municipio, porque al ser una presa particular, el dueño no quería o no quería poner para que se limpiara. El gobierno municipal puso una parte y se logró el desasolver esa presa para evitar inundaciones. Y así seguimos con estos conceptos que se... Y bien, siguiendo con estos conceptos que nos da el CENAPRED, llegamos a los componentes del riesgo de desastre. Y decimos que el riesgo son daños y pérdidas probables. Es decir, pueden ocurrir, no puede ocurrir, pero ahí está, latente. Y dentro de estos componentes del riesgo de desastre tenemos el peligro, que es la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno perturbador con estas características de cierta intensidad en un sitio determinado y en un periodo. Aquí hay que tener mucho cuidado con estas definiciones, señores, porque cuando hablamos de intensidad, mucha gente inmediatamente se va a los fenómenos geológicos y cree que estamos hablando de sismos. No, 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 no. Todos los fenómenos todos los fenómenos perturbadores o las amenazas o los peligros tienen intensidad, señores, ¿sí? Una lluvia puede ser leve o puede ser catastrófica, puede tener una alta intensidad. Un sismo, ese sí tiene una intensidad dada por un número. ¿Qué más? Un huracán tiene una intensidad de acuerdo a la escala Saffir-Simpson. Entonces, por eso se habla de intensidad, señores, ¿vale? En un sitio determinado porque se da en ese lugar y en cierto periodo. Después, la vulnerabilidad, que ya habíamos hablado, que es la susceptibilidad o propensión de un agente afectable a sufrir daños o pérdidas. Y esto se da, o más bien sí se da en los factores físicos, sociales, económicos y culturales. Aquí hay algo muy, muy importante, señores. Daños o pérdidas en la gestión del riesgo de desastre, porque hay daños o pérdidas también, o más bien daños y pérdidas que ahora se están tratando dentro de la Convención de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, que se habla sobre daños y pérdidas. Entonces, no hay que confundir una cosa con otra, peras con manzanas. Estos son daños o pérdidas en la gestión del riesgo de desastre. Y hay otro, les vuelvo a repetir, otro componente que son daños y pérdidas en el cambio climático, ¿vale? Y hay factores que le incrementan, que son físicos, sociales, económicos o culturales. Los físicos ya habíamos hablado, la forma en que están construidas las casas e inclusive dentro de los físicos, cómo es el físico de las personas. Sociales, cómo es el ambiente social donde se genera. Recuerden que la solidaridad es un factor fundamental
para poder mitigar el efecto de un desastre, ¿sí? Los económicos, pues bueno, ya lo habíamos comentado, cómo nos apoyan los gobiernos para lograr reducir el riesgo, y los culturales a través de los conocimientos ancestrales y otra serie de cuestiones culturales. Hay mucha gente, por ejemplo, hay ciertas, ¿cómo le podríamos decir?, etnias en México que no tienden a tener o hacer caso a las cuestiones legales a nivel nacional, ¿no? Y ellos se rigen por usos y costumbres. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Después, la exposición, que dice que es la cantidad de personas, bienes, infraestructura, medio ambiente y sistemas que son susceptibles de ser dañados o perdidos. Y esto es en dinero y en vidas. Después, la conceptualización del riesgo de desastre. El desastre ocurre cuando el riesgo se materializa, ¿sí? Con la presencia de un fenómeno perturbador, tenemos bienes expuestos y existen las condiciones de vulnerabilidad para que este riesgo afecte y se pueda crear un desastre. Y también por no estar preparados, señores. El riesgo de desastre, por lo tanto, son daños o pérdidas probables sobre un agente afectable, resultado de la interacción entre su vulnerabilidad y la presencia de un agente perturbador. Y aquí vemos peligro, exposición, vulnerabilidad, y aquí tenemos el riesgo de desastres. Esta es la conceptualización que se hace a través o con la presencia de un fenómeno perturbador o peligro. Tenemos los bienes expuestos, existen las condiciones de vulnerabilidad y además no estamos preparados. Y por lo tanto llega o se genera el riesgo. El riesgo de desastre, que son daños o pérdidas probables sobre un agente afectable, resultado de la interacción entre su vulnerabilidad y la presencia de un agente perturbador. Es decir, la vulnerabilidad del agente afectable que está expuesto a este peligro o amenaza. El riesgo de desastre es una condición latente y representa una probabilidad de daños y pérdidas en el futuro, por lo que su materialización en desastre puede ser anticipada con acciones de prevención, mitigación y preparación. El riesgo es algo latente, puede ocurrir pero no ha ocurrido. Podemos identificar y actuar sobre sus causas y disminuir o eliminar sus consecuencias. Esta es una triste imagen de Otis, señores, donde precisamente si nosotros podemos llevar a cabo acciones de prevención y mitigación, esto no hubiera ocurrido. Si la gente que dice que nunca se han preparado porque nunca había sucedido, ¿verdad? Pero que puede suceder, fíjense que cuando esto sucede, la gente no entiende el concepto de riesgo de desastre. El riesgo de desastre, como aquí lo dice, es algo latente. Puede ocurrir o no puede ocurrir, pero debemos de estar preparados, señores. Y la gente, después de Otis, dice, es que nunca había sucedido. Pero señores, ustedes están en una costa y deben estar preparados para un huracán de cualquier tipo. Pregúntenle a la gente de Monterrey, durante el huracán, ¿cómo se llamaba? El huracán Gilberto, que ocurrió en 1995, me parece. 1985 u 84. Fue de ese sexenio que le pegó a Miguel de la Madrid. El huracán Gilberto llegó hasta Monterrey, señores. Sus remanentes llegaron hasta Monterrey y causaron grandes desastres. Entonces, debemos de estar preparados para cualquier evento que pudiera surgir. Esto se hace a través de una adecuada evaluación de riesgos y a través de la elaboración de los atlas de riesgos,
Entonces, es por eso que los atlas de riesgos son una parte fundamental para realizar las tareas de prevención, mitigación y preparación, e incluso la respuesta, señores. También para establecer labores de respuesta son necesarios los atlas de riesgos. Y así tenemos también el riesgo de desastres, que el riesgo es igual o está en función del peligro por vulnerabilidad, por exposición, sobre la preparación. Fíjense que unos dicen resiliencia y el CENAPRED pone preparación, que son dos cosas muy diferentes. Y esta preparación está en función del conocimiento a través de cursos, a través de simulacros, a través de capacitación, educación. Educar desde los niveles eh, primarios a la población para que ya cuando llegue a una edad adulta como nosotros sepa qué hacer. Una percepción adecuada del riesgo. Cuando la gente conoce sobre riesgos, sobre gestión de riesgos, si nosotros empezamos a hacerlo desde que la gente está pequeña, esa percepción que la gente tiene de los riesgos va a cambiar. Entonces, esa percepción que la gente tenga del riesgo va a evitar que ellos lleguen a algo que se llama la creación social del riesgo. ¿Por qué? Porque si yo sé a lo que estoy expuesto, no voy a, ahora sí válgame la redundancia, no me voy a atrever a exponerme. ¿Sí? Hace algunos años daba yo un curso a la gente de la SEP y les hablaba yo acerca de los seguros y me decían ellos que una persona me decía, es que a mí no me quieren asegurar mi departamento, lo tengo desde hace más de 5 años y no me han querido asegurar. Y le preguntaba yo, ¿dónde vives? No, pues ahí entre Tláhuac y no me acuerdo qué otra alcaldía. Dice, en una zona que era de Chinampas. Le digo, no, compadre, pues ahí jamás se van a querer asegurar. Me dice, ¿pero por qué? Porque es una zona inundable. Una zona de Chinampas es una zona donde antes había agua, ¿sí? Y que se va a inundar año con año porque la naturaleza tiene memoria, eso sí es algo que tiene la naturaleza. Entonces, año con año se va a inundar esa zona y año con año el seguro te va a tener que pagar. Y a la larga va a resultar más caro para el seguro estarte pagando cada año que esté donde tu casa, ¿sí? A lo que tú le vas a dar como, como remanente. Uh -huh. Entonces también esta preparación tiene que ver con el desarrollo de habilidades y de capacidades de la población. Ajá. Y aquí abajo aparece el término resiliencia, pero no en esta parte. Y la resiliencia ya hemos dicho que o cómo se define. Y bien, señores, con esta definición terminamos esta parte que espero yo que haya sido muy constructiva para ustedes porque es la que nos va a dar el sustento tanto a nivel internacional como a nivel nacional, saber lo que se está manejando. Y que considero yo que es muy, muy importante, señores. He tenido yo discusiones con gente ya en mi vida personal, donde yo adujo algo y la gente me dice, es que eso no es cierto, es que las leyes o el marco jurídico en México no lo contempla y eso no puede ser cierto. Y le digo, a ver, esto es algo que se está manejando a nivel internacional en otros países. Entonces, así a mis alumnos que doy cursos, les pido que abran su mente hacia lo que está manejando a nivel internacional y lo que se maneja a nivel nacional, señores. Ustedes como profesionales, como profesionistas, como especialistas, deben de saber lo que se está manejando a nivel internacional, lo que se está manejando a nivel nacional y, y correlacionar ese conocimiento para que ustedes puedan exponer de una manera adecuada sobre el tema. Por eso yo siempre lo he dicho, no traten de tomar solamente los cursos del CENAPRED, váyanse a otros cursos. Hay muchos cursos gratuitos en la web, en las páginas de gestión del riesgo de otros países, por ejemplo de Colombia, el INDECI de Perú tiene cosas muy buenas,
y cursos que son totalmente gratuitos. Ustedes solamente se registran, sacan un usuario, su contraseña, inmediatamente hay cursos que tienen acceso al curso, ya válgame la redundancia, para hacerlo, y al final, bueno, pues les dan a ustedes sus diplomas. Son cursos prácticamente autodidactas. Uh-huh. Y bueno, también nos dice que la resiliencia, dentro de sus conceptos o dentro de su conceptualización, es resistir, asimilar, adaptarse y recuperarse. Estos cuatro conceptos conforman la resiliencia: resistir, asimilar, adaptarse y recuperarse. Si ustedes quieren saber más acerca de la, de la resiliencia, pero de la resiliencia desde el punto de vista psicológico y cómo se aplica a las comunidades que han sido afectadas por un desastre, el, el maestro Jorge Montoya Becías, si lo buscan ustedes en, este, en Facebook, él tiene una comunidad que se llama Comunidad Latinoamericana en Resiliencia, y cada año hacen un congreso en la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala, en Tlalnepantla, donde hablan precisamente sobre resiliencia, pero ya aplicada a las comunidades, ajá, desde el punto de vista personal o de sociedad. Y de hecho ellos fueron a trabajar a Acapulco, tanto con la población y los servicios de emergencia. Tienen muy buenas y muy grandes experiencias, señores, porque les digo, tienen esta comunidad latinoamericana en resiliencia. Entonces, consulten con él cuando hay cursos. A veces los dan cursos en línea que también son muy importantes, que ustedes pueden tomar y que son válidos. Claro que son válidos. La educación ha evolucionado tanto que ya las licenciaturas ya no tienen que ser presenciales, ya se dan también en línea, y son tan válidas como si ustedes hubieran estado en una aula de clases, ¿vale? Entonces, señores, con esto doy por terminado este capítulo de esta clase. Espero que de verdad los ayude a seguir comprendiendo la evolución de la protección civil a la gestión del riesgo de desastre, cómo se maneja la gestión del riesgo de desastre a nivel internacional, cómo se hace a nivel nacional. Ustedes juzguen, ustedes vean cómo ha evolucionado, hagan una correlación, y cuando tengan que exponer un tema, procuren hacerlo de esta manera, de ir de lo internacional a lo nacional, para que la gente se dé cuenta que esto no únicamente se maneja en México, sino también es algo que se está dando en todos los países. Y bueno, señores, con esto les agradezco yo mucho su participación, y estén pendientes de su próximo examen. Tenemos otro capítulo de la clase, y con esto terminamos este capítulo. Muchas gracias por escucharme.